Bienvenidos una vez más a American Spaces on Air, una iniciativa traída a ustedes por el American Space del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura en Santiago y el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y la colaboración de la red de American Spaces en Chile. Hoy tenemos a una invitada muy especial con nosotros. Se trata de la doctora Sonia Ortega. Ella es originaria de Nicaragua, tiene una licenciatura en Biología de la Universidad de Costa Rica, una maestría en Zoología de la Universidad de Duke y un doctorado en Biología de la Universidad de Carolina del Sur. La doctora Ortega se jubiló de la Fundación Nacional de Ciencias, la fuente principal de financiamiento de las ciencias en los Estados Unidos en 2021, después de 32 años de servicio. Durante su tiempo en esta organización dirigió una gama de programas relacionados con la educación científica, las mujeres y las minorías en la ciencia, la educación de posgrado y las colaboraciones internacionales, además de un montón de cosas adicionales. También entiendo que hablas 4 idiomas, has practicado artes marciales chinas, eres piloto de aviones, todo muy sorprendente. Entonces quería saber, entre tantas cosas, nuestra primera pregunta, y bienvenida a nuestro podcast, sería ¿cómo te involucraste en la educación de las ciencias ecológicas? Bueno, en primer lugar quería agradecer la oportunidad de estar aquí en Chile. Me encanta este país y quiero agradecer a la Embajada de Estados Unidos y a este espacio tan bonito para estar aquí en este intercambio de ideas. Bueno, yo me involucré, como muchas cosas en mi vida, de casualidad. Yo me entrené en ciencias marinas, fue lo que estudié, y la oportunidad cuando llegué a la Fundación de Ciencias, que llegué también por un año y me quedé 32. Esta oportunidad se fue abriendo poco a poco. Yo de verdad desconocía muchas cosas sobre la educación en Estados Unidos, pero se fueron presentando las oportunidades y cuando llegué me di cuenta que había una forma de colaborar, de contribuir, que era diferente de la forma en que yo me había entrenado. Y me fui poco a poco involucrando más y más en programas de educación, en programas que tenían que ver con la ciencia y la forma de aprender ciencias. Y descubrí muchas cosas, trabajé con maestros, visité muchas escuelas, visité toda la gama, desde escuelas primarias, secundarias, universidades y también los programas de educación de posgrado, porque trabajaba a todos los niveles. Wow. Y trabajando a todos esos niveles, dependiendo de los proyectos, tenía pues la oportunidad de hacer visitas para ver cómo se estaban llevando a cabo los proyectos que nosotros patrocinábamos. Y fue pues una experiencia para mí muy enriquecedora porque aprendí mucho y empecé a ver cómo podíamos, cuando yo visitaba las instituciones en Estados Unidos, podía ver también qué era lo que necesitábamos como refinar en nuestros programas para que fueran más efectivos. Súper. Muy bien. Y con todo eso dicho, ¿cuál es la importancia de la educación ambiental en la sociedad actual, con tanto que está pasando en este momento en el mundo? Sí. Ayer precisamente di un par de charlas, una con la Universidad Central y otra con la Universidad de Talca, y presentaba un par de modelos de educación ambiental. Yo creo que lo fundamental, que siempre he creído, especialmente ahora, es que la educación ambiental comienza desde una edad muy temprana. Porque si uno no le enseña a los niños a amar el ambiente, uno no puede amar lo que no conoce. Y yo creo que es fundamental que se lleve a los niños a la naturaleza, por ejemplo, que se expongan a los niños a la naturaleza, que tengan contacto con la naturaleza, que descubran, que vean la belleza natural y que vean también su papel en mantener y proteger ese ambiente. Porque si eso no sucede a una edad temprana,
La gente ya va a crecer sin esa conciencia de que el ambiente, si no lo cuidamos, va a desaparecer. Y si no lo protegemos, si no protegemos algunas especies, van a desaparecer. Y estamos viendo estos cambios climáticos que son precisamente por la influencia nuestra, de la influencia de los seres humanos en el ambiente. Entonces creo que es tan fundamental empezar con la gente joven, empezar a exponerlos, empezar a educarlos y empezar a llevarlos a la naturaleza para que en realidad comprendan por qué eso es importante. Ya cuando la gente esos niños crezcan y tomen decisiones también, que ellos tengan la oportunidad, no todo el mundo va a tener esa oportunidad, pero aquellos que lleguen a posiciones donde tengan que tomar decisiones, tomen las decisiones correctas. Claro. Para mantener siempre, pues, proteger el ambiente, ¿no? Claro, sí. Especialmente en tiempos modernos en los que al crecer en una ciudad estamos completamente alejados de la naturaleza, no tenemos exposición a ese tipo de cosas con frecuencia, podemos sentir que incluso la naturaleza o un medio ambiente más natural es ajeno. Entonces eso hace todavía más importante el papel de la educación. Correcto, en este caso. Correcto. Muy bien. Y en tu experiencia, ¿cuál sería la diferencia entre la educación ecológica en Estados Unidos y en Latinoamérica? Buena pregunta, buena pregunta. Básicamente creo que la necesidad es igual, la necesidad es igual, la metodología es lo que varía un poco. Y creo que incluso en Estados Unidos, que como es muy grande, la educación no es estándar a través de todo el país. Cuando yo manejé un programa donde teníamos como 350 proyectos, y ir a Texas a ver los proyectos es muy diferente de ir a ver los proyectos en California. Y las metodologías cambian también, porque en Estados Unidos creo que a diferencia de Latinoamérica, en Estados Unidos no hay un currículum nacional. Ya. Porque la educación en Estados Unidos está más delegada a los estados y a los distritos. Y creo que esa es una de las principales diferencias, no solo en la educación ambiental, sino que en la educación en general. En Latinoamérica hay un currículum para todo el país. En general, yo no sé pues, si hay diferencias en algunos países, puede ser diferente, pero en los países que yo conozco hay un currículum general, hay un plan general donde un estudiante que se pueda graduar de una escuela digamos aquí en Chile, del norte a sur, aprende lo mismo. Sí. Y un estudiante que se gradúa del colegio puede entrar a cualquier universidad porque supuestamente todos van a llevar clases de biología, de química, de física, de X. Y eso no importa. En cambio, en Estados Unidos, eso sí varía. Ya. La falta de un currículum, aunque en Estados Unidos hay estándares de ciencias, pero no son adoptados por todas las escuelas en todo el país. Creo que esa es la principal diferencia en general, ¿no? Ya. Sí. Y muy bien, esas dos cosas son diferentes, ¿no? Sí. Una, digamos, metodología de enseñanza centralizada y otra más descentralizada. ¿Crees que una es mejor que la otra o tienen cada una sus ventajas? Creo que, como todo, hay ventajas y desventajas. Ya. Hay ventajas en el sentido, por ejemplo, si hay una educación centralizada, bueno, pues que todo el mundo aprende lo mismo. Claro. Pero la desventaja es que si algo falta, no se aprende. No lo aprende nadie. No lo aprende nadie. La descentralizada tiene la ventaja que, bueno, hay diferencias y en algunos pueden tener, pero va a haber esa brecha. Unos aprenden más, van a aprender menos por la falta de un estándar, ¿no?
Perfecto. Muy bien. Y digamos, ¿qué crees que es lo más importante que deben aprender los estudiantes sobre las ciencias ecológicas? ¿Cuál sería? Yo creo que siempre lo básico, hay que empezar por el principio. Creo que no se pueden saltar etapas. Creo que lo básico, por ejemplo, no solo en la ciencia ecológica, sino que en matemáticas, en cualquiera, hay que aprender los principios básicos. Todo desde el muy, muy elemental, porque si no, después, pues no se sabe cómo decir. Si uno no sabe lo básico, después tal vez va a costar más entender las cosas más complejas. Claro. Si uno empieza de lo simple a lo más complejo, es más fácil que empezar de lo más complejo a lo simple. Como dicen por allí, hay que aprender a caminar antes de correr. Exactamente, exactamente. Aprender a caminar antes de correr, aprender lo básico y empezar a integrar un poquito más. A cada nivel pues se aprende más, se hace más complejo, porque también uno va desarrollando a medida que los niños van creciendo, la capacidad mental va creciendo. Y creo que meter todo complejo al principio tal vez es un reto que innecesario, ¿no? Perfecto. Y hablando de los retos y de los desafíos, ¿cuáles serían algunos de los mayores desafíos que enfrenta en este momento la educación en ciencias y ecología hoy en día? Buena pregunta. Creo que es difícil señalar uno o dos, pero creo, como decía al principio, que tal vez la falta tal vez no en las ciencias, pero la ecología es ese desconecte de no ir, de no entender la naturaleza, de no ir a la naturaleza. En Estados Unidos existe algo que alguien descubrió que le llaman el Nature Deficit Disorder, que es una deficiencia de naturaleza porque ahora con la tecnología, con las tablets, con todas las cosas que existen, la gente se ha como aislado de su entorno natural. Y creo que eso es una de las cosas difíciles. La otra es la curiosidad. El niño es curioso. Desde cuando uno nace, uno tiene la curiosidad uno ve a un bebé que empieza a verse las manos, empieza a verse los pies, empieza a ver lo que le rodea. Y creo que así somos los seres que tenemos la curiosidad de descubrir el mundo. Pero desafortunadamente el niño es curioso y pregunta, y esa es la base de la ciencia, preguntar. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Es la base de esta curiosidad. Y es lo que cuando yo era niña, eso me llevó a mí a aprender ciencias, porque yo era una niña muy curiosa. Yo quería saber por qué sucede esto, por qué sucede el otro. Y todo niño es así, y desafortunadamente algunas veces les quitamos a los niños y a los jóvenes esa curiosidad, haciéndolos memorizar ciertas cosas que también son innecesarias. No es necesario memorizar, es necesario descubrir, es necesario experimentar. Y creo que la falta de lo que está faltando en muchos lugares de cómo enseñar la ciencia es que la ciencia se aprende haciendo ciencia. Descubriendo en las ciencias ecológicas, yendo al campo, haciendo experimentos en el campo, observando la naturaleza, viendo lo que está sucediendo allí mismo, haciendo la ciencia, siguiendo el método científico, cómo hace uno preguntas, cómo decide, cómo voy a responder a esa pregunta, hace uno una metodología, colecciona uno los datos, después los analiza, ve si en realidad la idea que uno tenía, la hipótesis que uno tenía era correcta o no, después uno hace sus conclusiones generales, el método científico, que es lo que se debería continuar haciendo para aprender la ciencia.
Y creo que en algunos lugares, pues, como dije, esa memorización de datos es innecesario. Es innecesario. Falta más la experimentación, hace falta más el estimular la curiosidad. Claro, sí, sería solo dedicarse a recolectar información en nuestro cerebro Sí. sin poder realizar ningún tipo de práctica. Así es. Podría causar una sensación de que esto es, en los jóvenes podría causar esa sensación de que esto es una tarea de la que debo salir y ya, lo memoricé para este examen Exacto. y lo olvido. Sí. Sí, mientras que la práctica podría estimular ese Así interés. es. Sí, así es. Perfecto. Y mencionando el papel de las tecnologías, digamos, desde ese punto en el que alejan a los jóvenes de poder interactuar con la naturaleza, ¿existe, digamos, algún rol que jueguen las tecnologías emergentes en la educación de las ciencias ecológicas actuales? Claro, sí, definitivamente hay cosas que ahora, por ejemplo, yo vengo de Puerto Williams, ¿verdad? De estar ahí en el Parque Mora y ver el nuevo centro CHIC, el Centro Internacional de Cabo de Hornos, y tuve la oportunidad de ir al Parque Mora. Y una de las experiencias que me encantó, en realidad, bueno, todo me encantó, el lugar es maravilloso, fue ir al Parque Mora con una de las investigadoras, Tamara Contador, que ella es entomóloga y está viendo el efecto del cambio climático en los insectos acuáticos. Y fuimos al parque con su hijo de 10 años, Ilan. Y este niño realmente está creciendo con esta privilegio, ¿no? de ir al campo con su mamá y todo, pero aprendiendo todo y también utilizando las tecnologías. Ahora lo que ellos hacen es a sacar las muestras del agua, ¿no? Con insectos, y utilizan el teléfono celular con un macrolente, que el macrolente te permite ver, te permite magnificar esos insectos, te permite medirlos, una tecnología que obviamente no existía hace 20, 30, 40 años. Luego, todas las tecnologías, el simple hecho de tener un celular donde uno puede tomar fotos, que hay muchas aplicaciones que pueden utilizarse para monitorear, para identificar, no tiene límites, la verdad. El hecho de que uno tiene ahora el GPS, que puede uno ir a cualquier lado sin perderse. Bueno, muchísimo. La verdad que la tecnología tiene un papel súper, súper importante en el aprendizaje de la ciencia, si se utiliza bien. Y yo creo que si se sabe aprovechar para utilizarla bien y para enseñar, para aprender, porque realmente hay cosas que yo me maravillo cada vez que veo esto, por ejemplo, del celular, ¿va? con el macrolente. Bueno, para mí fue una cosa muy novedosa. También fui a observar monitoreo de aves. Y bueno, el hecho de monitorear aves, que se les ponía un anillo en la pata, eso tiene miles de años. Pero ahora se les puede poner como una mochilita. Y se puede seguir, se puede saber dónde está, dónde va. Que todo eso pues se hace un tracking, como dicen, ¿verdad? Y se puede saber exactamente a dónde va ese pajarito, en qué rama está, en qué lugar, sobre todo las aves migratorias, ¿no? que siguen una ruta. Y bueno, como te digo, el uso de la tecnología es increíble y añade una nueva dimensión al conocimiento, añade una nueva dimensión al aprendizaje de las ciencias. Claro. Sí. En ese caso tan particular del GPS que le podemos colocar a una ave, ¿cuánta información adicional podemos aprender solo de seguir al animalito a dónde va? Sobre, digamos, su rutina diaria, saber a qué hora se alimenta, hacia dónde va, todo eso. Y es tan importante conocer esas cosas.
Muy bien. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo se puede conectar la educación en ciencias ecológicas con los esfuerzos de conservación y sostenibilidad? Sí. Esto, ayer yo presentaba un ejemplo precisamente de conservación y sostenibilidad con con el aprendizaje de las ciencias. Yo tengo varios años de estar participando con un ONG que se creó en Centroamérica, ¿no? Y se llama Paso Pacífico. Y este ONG, bueno, empezó con muchos proyectos de reforestación en un corredor biológico que va de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Y poco a poco se fueron desarrollando diferentes actividades. Pero una de las actividades que se llama el Junior Rangers es entrenar niños entre 8 y 13 años en descubrir la naturaleza. Bueno, primero se le enseñan principios biológicos, ecológicos, pero mucho está enfocado en la conservación y la protección y la conservación, porque en esas áreas, por ejemplo, hay especies que están en peligro de extinción, como las tortugas. Y las tortugas, entonces, porque la gente va a los nidos de las tortugas, saca los huevos, los vende, se los comen y las tortugas realmente están en peligro de extinción. Estos niños se involucran directamente en aprender el ciclo de vida de las tortugas, en aprender el papel de las tortugas en el ecosistema, en aprender todo lo relacionado, pues no solamente la tortuga aislada, sino el papel en el ecosistema. Y luego estos mismos niños están dedicados a conservar, a monitorear cuando hay estaciones donde se protegen. Después los niños ayudan cuando los huevos eclosionan a que las pequeñas tortugas vayan al mar. Uh-huh. Y también estos niños están involucrados. Bueno, una cosa importante, hablando con la tecnología, hubo una persona que hizo un proyecto para monitorear cuando hay mucha gente que se roba los huevos de las tortugas, y una persona investigadora desarrolló un huevo que tenía también un chip. Okay. El huevo era exactamente igual, del mismo peso, y era una forma, cuando alguien se robaba, cuando alguien se llevaba este huevo artificial, entonces podían saber quién, lo podían identificar, lo podían seguir para encontrar. Y ha sido pues una de las cosas como la tecnología ha ayudado a la protección de esta especie de tortugas, ¿no? Pero volviendo a la enseñanza, estos niños que aprenden a identificar aves, que aprenden también a estudiar las aves, a cuidarlas, a protegerlas, a monitorearlas, y se hacen ellos lo que llaman en Estados Unidos citizen scientists, que son ciudadanos científicos que están aprendiendo a observar, pero a tomar datos, a monitorear. Y hay pues muchos ejemplos también, trabajan con monos que están en conservación. El papel de estos niños en la conservación, porque tal vez algunos de ellos van a ser guías turísticos. Y ellos también tienen, estos niños pequeños, pues de 8, 9, 10 años, tienen influencia en su familia. Ellos ya les dicen a su familia, no, los huevos de tortuga no se comen. Claro. Y allá ya están protegiendo. El Sí. papel de estos niños en la protección y en la conservación de especies, del ambiente. Incluso ellos hacen unas limpiezas de playas, ¿no? Van y hacen una gran cantidad de actividades. Y creo que, pues no solo, esto es un pequeño ejemplo, hay muchas actividades en el mundo, en América, en todos lados, donde se están haciendo cosas muy prácticas para ligar el aprendizaje de la ciencia con la conservación, con la protección del ambiente. Creo que esto, incluso con el turismo, con el potencial de turismo, todo, porque es un todo, ¿no? Y el papel en las comunidades, tampoco se puede hacer aislado.
Sí. Esto tiene que ser un esfuerzo comunitario, ¿no? Y hacia allá mismo vamos con la, Sí. con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos involucrar más o de mejor manera a las comunidades precisamente a las comunidades locales en la educación y conservación de los recursos naturales? Exactamente, es eso que decía yo, claro. Es una forma de involucrar a las comunidades locales, porque creo que tal vez a veces no es falta de ganas, sino que falta de conocimiento. Y creo que sobre todo en las poblaciones rurales, yo estoy hablando de Latinoamérica, en las poblaciones rurales, también las poblaciones rurales tienen mucho conocimiento de la naturaleza, pero yo creo que también hay que estimularlos, darles un incentivo para que protejan la naturaleza. Porque, por ejemplo, en algunos lugares no hay incentivos. Es más barato sacar los huevos de tortuga porque son gratis, claro, que tener un incentivo para protegerlos. Sí. O es más barato ir a cazar un ave que lo pueden vender como una mascota, en vez de protegerlos y dejarlos allí. Creo que las comunidades sí se pueden involucrar, y creo que lo importante es crear un incentivo para que exista para que la gente vea el valor de proteger el ambiente, pero que sea un esfuerzo comunitario. Y creo que hay esfuerzos comunitarios donde se pueden hacer. Yo fui a El Salvador, por ejemplo, donde estaba todo un esfuerzo también de protección de tortugas, y no solamente son los niños, sino que es toda la comunidad que está involucrada. Y después hacen ferias y hacen también cosas que pues no solo son científicas, sino que pues, qué sé yo, hacen un almuerzo, una cosa así, algo en la playa. Los niños se disfrazan de animales marinos. Es toda una cosa donde se involucra toda la comunidad. Muy lindo, la verdad. Claro, y es un proceso que involucra más que todo educación Claro. a los niños y a la comunidad. Definitivamente. Sin educación, yo creo que yo soy muy firme, creo firmemente que la educación es la base de muchísimas cosas. Y sin educación, no. Sin educación estamos perdidos, ¿no? Ciertamente. Sí. Sí, la mayoría de las veces solemos incluso rechazar las cosas que son ajenas o desconocidas para nosotros. Entonces, sin educación no tendríamos esas ganas de sentirnos parte de algo. Y algo como la naturaleza, que es de donde venimos, Claro, sin duda es importante que sintamos una especie de conexión con eso, ¿no? claro. Muy bien. Y en el contexto de este mundo globalizado, en donde la internacionalización es parte del día a día en nuestra sociedad, ¿qué tan importante consideras el trabajo colaborativo o las alianzas que pueden existir entre diferentes instituciones? Oh, eso es esencial, realmente es esencial. Cuando yo estaba en la Fundación de Ciencias, trabajaba con un programa que se llamaba GK12, que era ligar los estudiantes de posgrado con las escuelas. Y cuando el programa terminó, duró como 12 años, algo así. Sacamos un libro que se llamaba The Power of Partnerships, el poder de las alianzas. Y era precisamente eso. ¿Por qué es necesario crear estas redes? ¿Por qué es necesario trabajar en colaboración? Porque se hacen más cosas. Claro. Los resultados son mucho mejores. Y creo que los resultados también tienen que trascender fronteras. Con este programa con el que yo trabajé, en algún momento lo hicimos internacional, porque estaba en Estados Unidos y les dimos a los proyectos un suplemento para que pudieran ir a otros países. Y algunos sí lo hicieron, fueron a otros países, se organizaron muy bien, y yo creo que, pues sí, la colaboración internacional, la colaboración en redes, tiene que hacerse. Ya no es, porque hay cosas que no se pueden hacer solas. Se necesitan la multidisciplinaridad, se necesita la interconectividad, se necesitan
muchas cosas y también muchos países. Para algunas cosas no se pueden hacer, no pueden ser solo de un solo país. Hubo un proyecto cuando yo estaba en la fundación que se llamaba, y no me acuerdo las siglas, pero se llama Mosaic, que es sobre un esfuerzo que hubo de las zonas antárticas, ¿no? Y participaron una gran cantidad de países. Lo mismo con este descubrimiento en astronomía, también que se descubrieron el hoyo negro y todas las cosas. No puede ser un solo país, porque claro, se necesitan telescopios en muchos países para poder tener las señales, es imposible hacerlo solo. Entonces, para ahí va la ciencia, de forma que se puedan conectar, que existan esas conectividades, que existan y que se trasciendan las fronteras. Yo creo que lo bueno que tiene la ciencia es como la música, que tiene fronteras, que no importa de qué país, que no importa la situación política, la ciencia sí, conectada. conecta y une porque en realidad la ciencia es sin fronteras, sin fronteras. La gente sí, como la música, como otras cosas, ¿no? que no tienen esa división de que hasta aquí está el país y aquí ya no se hace, no, porque, por ejemplo, los animales no conocen fronteras, migran de un lugar a otro y no tienen pasaporte, ¿verdad? No tienen que pasar fronteras, ahí van las aves, las mariposas, ahí van y sin fronteras, ¿no? Y si no hay colaboración, pues no se pueden descubrir muchas cosas. Ciertamente. Sí. Muy bien. Y como pregunta final, ¿qué consejo darías a quienes nos dedicamos a la divulgación científica para difundir temas de ciencias ecológicas de forma más efectiva o para aportar a la educación en este caso? Claro, la divulgación realmente que es esencial. Bueno, aquí estamos haciendo un podcast. Creo que ahora la tecnología facilita mucho eso. Hace muchos años solo existían ciertos medios de comunicación. Ahora es esencial porque también, aunque se hagan muchas cosas buenas, si no se dan a conocer, nadie sabe que existe, ¿no? Por ejemplo, yo le decía al doctor Ricardo Rossi, que está el director de este centro de Cabo de Hornos, le digo, ahora es el momento de dar a conocer este centro. Hay que utilizar todos los medios posibles en todos los lugares para que se dé a conocer lo que se hace acá. No solamente lo que se está haciendo ahora, sino abriendo el potencial para el futuro, porque el potencial es enorme. Y no solamente en la biología, sino que en la multidisciplinaridad. Porque, por ejemplo, algo que a mí me encantó de la forma en que se está trabajando allí es que se trae la ciencia, la filosofía, las artes, bueno, todas las disciplinas. Incluso en la música hay una persona que está estudiando la música del Parque O'Mora, o sea, los sonidos del Parque O'Mora. Tal vez la música no es el término correcto, pero los sonidos del Parque O'Mora. Y me decía él, yo estoy viendo que los sonidos en la parte baja, donde un niño puede llegar, son diferentes de los sonidos en la parte donde un adulto, los sonidos que un adulto puede escuchar. Conocí también a una escultora, Paola Besani, que hace unas esculturas maravillosas de metal. Yo la conocí en Punta Arenas y cuando llegué a Puerto Williams vi en realidad, pero los árboles son así. Ella se inspiró en los árboles, de traer el arte, la música, la filosofía, la educación. Tuve la oportunidad de visitar unos jardines infantiles donde están los niños aprendiendo ecología, pero son niños muy pequeñitos. Claro. La integración de la parte indígena, el conocimiento indígena, su cultura, sus costumbres, bueno, todo, la verdad, tener ese enfoque de traer todo integrado, no solamente es
biología y ecología, sino que es toda la integración de traer incluso gastronomía, el futuro que tiene. O sea que yo creo que es una oportunidad fabulosa que tienen para pues seguir estimulando la ciencia, seguir estimulando pues todos estos valores que se pueden seguir pues en el futuro. Perfecto. Así que en resumen sería algo así como atraer distintos intereses a las ciencias y a la divulgación científica para poder atraer una mayor cantidad de personas desde sus intereses propios particulares. Claro, hasta el turismo, ¿no? Que Claro. es bien manejado, sí. Súper. Muy bien, Sonia. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Estoy seguro que nuestra audiencia, así como nosotros, aprendimos muchísimo hoy. Y bueno, quiero de nuevo agradecerte por compartir un pedacito de tu vasta experiencia con nosotros hoy en la Biblioteca Pública del American Space del Instituto Chileno Norteamericano. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad que me dieron de compartir unas cuantas ideas y unos cuantos pensamientos con ustedes. Súper. Muchísimas gracias y hasta luego. Chao.